menos hasta ahora, parecería que ese es su destino. Pues bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en el ámbito de las elecciones. Han habido algunas encuestas que vamos a comentar, pero también hay algunos datos que se pueden o se desprenden de lo que se ha publicado el día de ayer y hoy en torno a la aprobación de los principales personajes políticos y en particular de quienes están en el gobierno con el presidente de la República. Y quién mejor que Fernando Tuesta para que nos pueda a ese respecto dar su opinión y su reflexión. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Quisiera comenzar preguntándote sobre, digamos, todavía los altos porcentajes o el alto porcentaje de personas que no definen por quién van a votar. O sea, el 51%, según la encuesta de Ipsos que ha sido publicada el día de ayer, todavía no tiene una idea de hacia dónde va a ir su voto. ¿Por qué está pasando eso? ¿Dónde está la principal responsabilidad? ¿Es porque todavía no se termina de entender desde el jurado de elecciones, por ejemplo, que hay que ya dejar saneado totalmente la elección para que la gente empiece a buscar? ¿La gente está desinteresada? ¿La gente está confundida? ¿Cuál es tu impresión? No debe sorprender. En realidad, la única elección que despierta un entusiasmo mayor son las elecciones generales. Ajá. Nunca una elección, y quizá uno no recuerda, con una distancia de la que tenemos, despierta esa pasión, interés amplio. Y estas en particular menos, porque está intermediada de diciembre. Nunca ha habido en el Perú una elección en verano, para empezar, y temprano en verano. A eso hay que agregarle dos cosas. Uno, efectivamente hay un desinterés porque la desafección de los partidos hace que la gente tarde en decidir, muchos, porque no hacen referencia a un partido. En otros países, si tú eres simpatizante de un partido, y este es un porcentaje alto de la población, ya va indicando su preferencia. Claro. Entonces, si cruzamos la información de las encuestas, hubo una pregunta, no en esta ocasión, sino el mes anterior, donde decía, ¿usted busca primero marcar el partido o decidir por el partido o por el candidato? Y la gran mayoría por el partido. En este momento, salvo un reducido número, la gente está desinteresada, y por otro lado, la que está interesada está decidiendo por el candidato. Vale decir, este candidato me interesa y luego veo de qué partido está y votaré por él. Por otro lado, hay que ver que estas son elecciones efectivamente parlamentarias y muy sencillas, porque va a ser una cédula con una lista, con 2 votos preferenciales. Pero claro, o sea, símbolo y 2 votos preferenciales. Pero así todo, todavía la gente se complica. Mira, gente que tiene años votando, gente además interesada en la política, me pregunta, por ejemplo, cosas como, ¿es posible votar por 2 candidatos de 2 partidos distintos? Sí, pues. Y te estoy realmente comentando de gente que ha votado preferencialmente hace mucho tiempo. Claro, y es gente... Ahora, tú imagínate la gente que ha votado en pocas ocasiones. Porque es su primera vez. O es su primera vez. Sí, pues. Entonces, la campaña de información de la OMPE va a entrar con fuerza, obviamente, en enero. Lo hemos dicho acá también en programas anteriores. Esta es una elección corta de enero. Y de un enero, obviamente, veraniego. Y donde el relajo en relación a los asuntos públicos es permanente. Claro, debe ser por eso, Fernando, yo no sé cuál es el sentido, tú lo debes saber por supuesto, de que las elecciones se hacen en abril. O algún sentido debe tener que no se hagan pues en enero, ¿no es cierto? La campaña es en el verano, claro, pero la elección es en abril. Claro. Entonces tú tienes una campaña más o menos larga. Yo estoy seguro que el ausentismo, por ejemplo, crecerá. No digo en términos muy altos. ¿Y va a crecer, ¿sabes en qué sectores? En AB. ¿Por qué? En AB. Porque algunos estarán obviamente de verano, de vacaciones, de viaje, de playa, y si yo regresara a Lima para votar, prefiero pago mi multa. Sí, pues. Y esto se dio en las elecciones municipales complementarias post-revocatoria.
Ajá. donde solo se votaba por concejales, el porcentaje fue en marzo, no en En enero, el caso de Susana Villarán. posterior a la revocatoria, Ajá. que se tenía que elegir a Sí, los sí, que sí, 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 reemplazaban. sí. No la revocatoria, sino la... Esto no despertó pues ningún entusiasmo, No, para pues. nada. Y en marzo Y creció el índice creció el índice de abstención en los sectores A y B. Claro, está en la playa la Está gente, en la dice, ¿a qué playa, voy no a quiere ir pagar. a votar? Y te aseguro de que muchos estarán así. Sí. Dice, voy a ir a Lima. Imagínate pues además ese día donde el tráfico va a ser tremendo, tanto de ida como de regreso. Algunos te aseguro que dirán, yo prefiero pagar la multa. Sí. Ahora, esto no digo que va a ser un porcentaje pues altísimo, pero digamos es un índice de todos estos elementos que estamos comentando. ¿Por qué? En este momento las elecciones no es que despertan el entusiasmo ciudadano, ¿no? Ahora, y cuando se le pregunta a la gente en Ipsos también, para el comercio que se ha publicado el día de ayer, el 34% de los electores ha dicho que votará en blanco o viciado. O sea, ese porcentaje baja, ¿no es cierto? Cuando más, o sea, digamos, Este tampoco es hay que algo alarmarse ahora, pues es verdad. Totalmente, quizá es digamos, hay que aprovechar la oportunidad para decirles. Uno, aquellos que dicen que por ninguno se va a reducir. Ajá. Aquellos que dicen voto en blanco y nulo en porcentajes altísimos se va a reducir. Se va a reducir. Y va a llegar a los históricos. ¿Cuánto Y es va- más o menos el blanco viciado? Blanco y viciado suman generalmente alrededor del 12% Ya. del total de votos. Ya, o sea Del que hay total de un votos. 20%, 22% que se va a diluir en candidatos que van a encontrar hacia el final. Y lo que va a ocurrir que estos que se reducen se distribuyen más o menos de la misma manera que ya algunos han decidido. Ajá. Más o menos, te digo. Entonces, Ya, pero ¿eso qué significa? Que lo que vemos ahora en las encuestas... no es que se reduce en nulo y blanco y crece uno. No, por eso te ¿no? digo, de lo que más o menos estamos viendo van a ser los partidos que van a tener representación, Ya, en esa proporción más o menos se van a distribuir. Ese es el otro Ajá. tema. Hay que tener mucho cuidado en leer tanto la encuesta de Ipsos como la del IEP. Ajá. Porque allí se está porcentualizando con nulo y blanco, que así no va a ser. Ya, pero el entonces día vamos de a ver elección. los cuadros, a ver, no? aprovechando que está Fernando aquí para podernos explicar de mejor manera. Vamos poniendo los cuadros sobre las elecciones. Ahí está, por ejemplo, eso es el comercio, eso es Ipsos, ¿no es cierto? Eso es ya limpiando, ¿no es cierto? Todo, ese sería el porcentaje que quedaría. ¿Ese ya limpiando? Sí, claro, el 11%. Creo que no, ¿ah? A ver, ¿qué otro cuadro tenemos aparte de ese? No, sigue. Sigue, por favor. No, pues. No, a ver. Por eso es que está. Miren, pero es un buen Ya, pero, ejercicio. a ver, regrésalo regresemos. por favor al comienzo. Ahí está, perfecto. Y en ese orden aparecen en Ipsos apoyo los partidos. Ya, pero hay una primera acotación que para poder leer bien este cuadro. Ajá. Uno podría decir, mire, este es el porcentaje y ojo, solo pasaría en la valla, diría Acción Popular alguien, y Fuerza Acción Popular, no, que pues, eso claro. no es. ¿Para qué nos sirve esto, Fernando? ¿Para qué nos sirve? No sirve para tener... No, lo que te programa. quiero decir es en la explicación. O sea, si eso fuera una porcentaje, no es que Acción Popular va a sacar 11%, Fuerza Popular 8% y vamos a tener con ese 19% el nuevo Congreso, por otros no pasan. Esa no es la lectura. No, uno. En segundo lugar, hay que recalcular retirando los nulos y blancos. Claro. Entonces todos estos crecen. Ajá. Todos estos crecen. Pero incluso así no sabríamos quién va a superar la valla. ¿Por qué? Porque esta es una muestra de 1.200, 1.300 a Sí. nivel nacional. Ajá. Y el umbral de representación se saca del 5%, pero de la suma de las 26 circunscripciones. Claro. Que no es lo mismo, en el caso de una encuesta, que el porcentaje que saca ahí. De acuerdo. Entonces, esto es solamente, digamos, un indicio, Ajá. un poquito, digamos, un primer momento, pero hay que tener cuidado. De ahí hacer afirmaciones, como incluso recalculando lo que yo digo, y dicen, pasan solo estos, hay un error. Lo segundo es que tienes Lima. Entonces, podemos hacer un ejercicio de Lima. ¿Ya? Pero tú no puedes hacer una inferencia, una proyección a nivel nacional, diciendo que lo de Lima se va a repetir. No, la dinámica regional es distinta. Porque desde el año 90, Lima ya no es la muestra del Perú, pese a que es el tercio de la votación. Ajá. Antes de los 90, tú sacabas 28% en Lima y sacabas 29% a nivel nacional. Ya. Era la muestra.
Ahora Lima no. era lo representativo, ahora no. Y por la clara, además, a partir de esto, la clara distribución del voto de muchos partidos. Por ejemplo, tú tienes Fuerza Popular fuerte en Lima y algo más en el norte. Ajá. Alianza para el Progreso, fuerza en el norte. El Frente Amplio, bajo en Lima, Fuerte pero en el sur, fuerte en el probablemente. sur. Claro. Acción Popular, intermedio entre Lima y provincia, fuerte en el oriente. Claro. Y así sucesivamente, ¿no? Pero de todas con esto no hay que desechar lo que acá tenemos. Ajá. Te da, digamos, algunas luces. Porque si no tuviéramos esto, estaríamos... Ahora, por eso perdidos. es que en esta primera aproximación, Fernando, no aparecen, por ejemplo, algunas agrupaciones políticas que tienen como número uno a gente que va a tener muchos votos, pero que solo en Lima no puede conseguir el nivel nacional, ¿no? Estoy Pero- pensando en gente como Urresti, por ejemplo, su agrupación política. No, Él pero- va a tener probablemente, él como persona, mucha gente va a votar por él, si ha sido candidato a la municipalidad. Sí, pero acá hay, este es un segundo problema. Que solamente quiero terminar en esto. Sí. ¿Ya? Dicho esto, sin embargo, porque además coinciden más o menos los nombres, y lo hemos dicho además acá, Sí. decíamos hace ya como 2 meses, que los partidos que están en el Congreso tienen una ventaja comparativa Sí, por sí, recordación. Y ahí tienes entonces Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Frente Amplio. Sí. Ya teníamos los 4. Dijimos seguidamente que el Partido Morado, que Ajá. es el que invirtió mucho en organización, iba a estar entre los primeros. Ahí está entre los primeros. Es verdad. Y un partido de riesgo para ingresar, o sea, está allí, de los que tenían representación en el Congreso, era el APRA. Ajá. Y el sexto partido que tenía representación en el Congreso, me refiero en inicio del 2016, Sí. que tenía bancada y inscripción partidaria, era Contigo. Yo decía, Contigo va a desaparecer. Sí. Porque se cambió de nombre. Sí, pues. Si Y se queda- fue la peor decisión que Sí, pues. que tiene. Ninguna encuesta aparece. Y luego dijimos, luego se pelean, disputan, van a disputar un puesto en el Parlamento alrededor de 3, 4 partidos. Vamos Perú, Ajá. el PPC, Sí. Somos, Sí, Perú, claro. y probablemente Solidaridad Nacional. Pero yo lo pondría en orden. PPC, Somos Perú, Vamos Perú y Solidaridad. Yo creo que acá hay una ligera distorsión de Vamos Perú, Ajá. porque tiene fuerza en el Callao y tiene cierto impacto en Lima. Claro. Pero fuera de estas circunscripciones le es más difícil. Ahora, ¿no? porque el 5% para pasar la valla se pasa si tú superas el 5% o sacas más de 6 en más de una jurisdicción. Así es. ¿No es así cierto? es. Podría ocurrir entonces que Vamos Perú saque, digamos, 4 en Lima, 2 en el Callao, Ajá. ¿no? De donde Cuentas distintas, proviene, ¿no es cierto? son distintos, y 1 en Lima provincias. Entra. Y entra. Y podría estar muy mal en el resto del país y tener menos del 5%, pero saca esos 7. ¿No? Entonces, yo no creo que existan grandes sorpresas en relación a quienes por eso van a ingresar. Para mí hay algunos que son seguros, salvo que exista una... Ya, pero catástrofe entonces este electoral. 34% que no sabe por quién va a votar y que tú dices eso va a cambiar el día de la elección, la gente se define, se va a repartir, Lincoln, puedes volver a poner más o menos, no decir en el orden exacto de la encuesta, otra vez regresamos a la encuesta, pero entre eso se va a distribuir, no va a ser que de ese 34% surja uno que hasta ahora no aparece y que levante. Es que ¿sabes cuál es el tema? ¿Cómo en enero alguien va a surgir casi de la nada? ¿Haciendo Sí, qué? pues. Porque además no tienes tú un candidato presidencial que por sus actos, sus discursos, jale. Tienes 26 partidos. Entonces lo que tú dices de Urresti puede tener una buena votación y puede hacer una buena campaña, pero él es uno de 720 en Lima. Por eso, a eso me refiero, pues. Entonces, O sea, él puede ser el ejemplo de alguien que va en una lista, que puede tener alta votación, pero que no jala a su partido a pasar el 5%. No, porque al de Ica Claro. no le interesa Urresti. Sí, pues. O sea, la lista de Perú Podemos Perú, no le va a interesar Urresti. Claro. Al de Ica le interesan los candidatos de Ica. Sí. Al de Huánuco no le interesa ni de Ica ni de Lima. Entonces tú no tienes justamente un candidato presidencial
repito, que por algún hecho va a dispararse y entonces jala sus listas. Entonces lo que haga Urresti en Lima, repito, no tiene ningún impacto, claro. Ningún impacto. Ahora, Fernando, tú decías la última vez que conversábamos, y ahorita lo has reiterado, el logo, la marca es importante, La marca es central, importante. ¿no es cierto? A eso se le suma que, digamos, también el despliegue de algunos candidatos que pueden jalar un poco, pero la ubicación en la cédula también ayuda, ¿no es cierto? Claro. Y escribimos ahí Sí, en una compartimos oportunidad. sobre eso, sí. Dijimos, el Frente Amplio se ganó con el sorteo. Sí, pues. El número primerito. 1. Y si tú tienes una cédula larga, no de 4 o 5, Sí. si tú tienes de 21, 22, 23. 23, todos se han retirado. 21, 21 son, 21. 21, sí. Entonces tú miras el de arriba, te jala el ojo el de arriba, o el último, que es el PPC. Y en el intermedio, los símbolos conocidos. Ajá, Los símbolos conocidos. Porque no vas a tener foto, sí, pues. no existe foto. Tienes el nombre del partido y el Y símbolo. hay algunos nombres y símbolos que se parecen mucho, ¿no? Mira, por ejemplo, yo creo que le afecta al Partido Morado, Todos por el Perú, porque su símbolo es morado. Es morado. Y con ese fue en la elección anterior, la de la Así antorcha. es, la sí, antorcha. mucha gente me ha dicho, yo voy a votar por morado. Es la antorcha, ¿no? Es la M. El Partido Morado, digamos, ha desplegado una buena campaña que no es de ahora, sino antes, y ha logrado mucha empatía. Por eso es cuando tú escuchas, dice los moraditos, Ajá. ya incluso es un término afectivo, ¿no? Sí. Emocional, ¿no? Ha ganado. Pero Todos por el Perú también es morado, y Todos Perú, como tú bien dices, es el partido por el que Julio Guzmán... O sea que de repente encabezó por ahí la se lista. gana un poco, pero no Se llega. gana un poquito, no llega. No, pero pierde. Lo que Pero importa no es lo que pierde, ganan ellos, sino sino lo que pierde el pierden Partido nosotros, ¿no? Ahora, juntando las dos encuestas de IEP y Ipsos, el Partido Morado habría descendido. Ajá, sí, Habría sí, ha bajado un descendido. poquito, sí, verdad. Pero el descenso de uno quiere decir que otros han subido, salvo que se hayan ido a no sé por quién votar, no sabe, no opina, podría, Sí. ¿no? Entonces, Pero ¿en qué momento la gente, Fernando, ya sale del no sabe, no opina a cuando baja uno, sube otro? En esto enero. va a ser enero. Enero, ¿no? Enero. Sí. Imagínate, hoy día ya estamos, ¿qué fecha? 16. 16. Sí. 16, estamos a la mitad. La gente está preocupada realmente por la fiesta navideña. No, sí, no, por la Está de fiesta navideña. vacaciones, ¿no? Sí. La política le importa poco. Es más, ahora, y acá viene el tema de los candidatos que muchos les concentran, digamos, su atención y creen que una votación de estos va a poder jalar al partido. No tienes mucha posibilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, en tu programa, tú ahora invitas a de dos partidos. Sí. Claro, tú puedes invitar a los conocidos, Ajá. pero ¿cuántas veces los puedes invitar a conocidos? ¿Cuántas veces puedes invitar a Urresti? Sí. Sin que tú seas un propagandista de Urresti. Claro. Porque si tú empiezas a invitarlo varias veces, No, ya estás está, haciendo un favor, ¿no? sí. Tienes solo 720 en Lima. No, nosotros hemos hecho un cálculo, ¿no? Que si nosotros nos pondríamos un despliegue así, lo más comprensivo posible, no podríamos sino poner a unos 30, 35 candidatos durante toda la campaña. Ya, mira, eso. Imagínate, súmale algunas otras emisoras y luego en televisión. Ajá. Acá también es un tema de sintonía y atracción. Sí. Porque si tú invitas al número 17 del partido X Ajá. y el número 9 del partido Y, que nadie los conoce o poco los conoce, la gente, este es un montón. Sí, pues. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos señores? Tienen que, claro, venir acá, ir a todos lados, pero se presentan una vez acá, otra vez allá, salen en una entrevista acá, Sí. insuficiente. Sí. O sea, incluso aquellos que son muy conocidos, no es que van a estar invitados mañana, tarde y No, noche. no puede, pues. No puede, No pues, puede. porque además un medio de comunicación que es imparcial, que lo que quiere es que se conozcan, digamos, la Claro. pluralidad, no es que te va a invitar pues una vez por semana. Sí. Entonces, la ¿Qué cosa es tiene que complicada. hacer? ¿Dónde se No, va a lo hacer? que yo creo es que esto que estoy diciendo facilita justamente al conocido, Claro. Pero de esos 720 solo en Lima deben haber Ahora, entonces, candidatos muy interesantes. ¿no? partido con logo conocido, personaje conocido y buena ubicación en la cédula, digamos, saca De ventaja. definitivamente.
Ajá. O sea, tú vas a tener de todas maneras en el Parlamento a Marta Chávez. Sí. Pues el número uno. El número uno es, aparte conocida, y el número uno en sí mismo, así pongas a cualquiera, tiene una importante votación, porque la gente muchas veces al no saber por quién votar o creer que es necesario votar, porque si no anula su voto, cosa que no es cierto, Ajá. coloca el uno. Sí. Coloca el uno, ¿no? Entonces, los que están en las 5 primeras puestos tienen una ventaja. Hemos hecho una data de unos 20 años y los 5 primeros tienen una ventaja. De ahí comienza a decrecer. Ya el resto es... Ya, digamos, el que logra sobresalir por algo. El que tiene 2 cifras es un problema. ¿Por qué? Si tú tienes el número 12, la gente cree que se marca 1 en un cuadrado y 2 en otro cuadrado y beneficia al 1 y al 2 y no al 12. Entonces, es que el Perú es el único país, que tiene 2 votos preferenciales y encima no es obligatorio. Sí, pues. Entonces ese es un... Y cuando tú no votas por ningún preferencial, ¿a quién le das tu voto y marcas por una agrupación política? Nada, no, pero una agrupación política. Solamente por la agrupación política. Lo único que hace ¿Cómo se reparte eso dentro de la agrupación política? No se reparte. O sea, si yo agarro y digo, ya voy por el partido X, ya marco X, pero no pongo preferencial. No pasa nada. Ya. Porque lo que ocurre, por ejemplo, ese partido X tiene 1000 votos. Ajá. ¿No? Tanto de los que votaron preferencial como los que no, en tu caso, digamos el ejemplo, no votaron preferencial. Pero esos 1000 votos votaron muy poco el preferencial por ese partido. Votaron, digamos, 20 por el número 3. Ya. Votaron 18 por el número 2. ¿No? Y votaron 15 por el número 1 y luego 1 y se dispersa. No llegan a 1000. Todos sumados representan la quinta parte, digamos, de todos los votos. Ya. ¿A quién beneficia? No, ellos se benefician con sus pocos votos. Ya, pero no les sirve para nada porque no llegan a ningún lado con esos votos. No, si es que el partido con los 1000 votos sacó 2 escaños, ya. Entre el 1 y el 2. El 1 y el 2 más votados. Claro. Más votados. Sí. O sea, tú podrías entrar, depende en realidad el número de votos al partido. Ese es lo más importante, al partido. Sí. Ahora, Fernando, ¿y tú te animas más o menos a decirnos cómo puede ser el próximo Congreso en voto? Por ejemplo, Acción Popular, si se mueve como está, ¿cuántos va a meter? ¿35? Es difícil saberlo, te digo porque no tenemos... Es que, por ejemplo, con lo de Lima, Acción Popular podría... Ahora, estamos todavía... A 40 días. 40 días. Sí. Sacaría alrededor de 10 o 11. Ya, en Lima. En Lima. Ahora, esta es una caja de Pandora, porque en realidad no sabemos, la gran mayoría me refiero, quiénes son la gran mayoría a su vez de la lista de Acción Popular. Sí. Porque Acción Popular ha decidido fortalecer su partido presentando solo militantes del partido. Sí. Y la gran mayoría son desconocidos. Y ahí podemos tener de todo. Ojalá... Ahora, pero en provincias se está ocurriendo una cosa bien interesante con Acción Popular. Yo he estado los últimos fines de semana viajando mucho a varios lugares y Acción Popular está jalando bastante gente. Sí, claro. Tú le dices, oye, ¿quién es esta? No, Acción Popular va primero. ¿Y quién es? Y efectivamente, no, un señor que siempre ha sido Acción Popular, todo, pero va uno. Y va a ir y va a salir probablemente por ser de Acción Popular. Es decir, ya está corriendo eso a nivel nacional. Ese es un caso muy interesante, el de Acción Popular, donde tú tienes que desde hace algún tiempo, desde Barrenechea en realidad en adelante, todos han sumado para la marca, no para sí mismo. O sea, lo que ha hecho Alfredo Barrenechea, lo que ha hecho José Muñoz, lo que ha hecho Mesías Guevara y otros en provincias, el mismo Raúl Díez Canseco, todos han empujado a la lampa. A la lampa. Claro. ¿No? Digo, es un caso muy, muy interesante. Sí, porque pues. Es un partido que luego de la muerte de Fernando Belaúnde cayó a ser un partido que se salvaba porque estaba en una alianza. Claro, fue como lo posible en su momento. Y levantó un poquito con Valentín Paniagua, pero ni siquiera él como candidato logró tener una buena votación. Claro, pero no fue por Acción Popular, acuérdate, ¿ya? ¿Ah? No fue con Acción Popular. No, pero fue Paniagua fue con el check. No, pero fue por la alianza. No fue por la lampita. Pero fue, digamos, dentro de un frente donde estaba Acción Popular. No, yo sé, ¿no? claro. Y posteriormente ha tenido votaciones
muy bajas, digamos. La bancada anterior eran de 5 con las justas, Sí. y con la justa pasaron el umbral. Pero de ahí, del 16 ahora, Acción Popular ha levantado. Bastante, ¿no? Bastante. Sí. Sin tener una estructura partidaria grande, pero es un partido antiguo. Sí, pues. Y entonces de Hay una repente tradición. encuentras en pueblos, provincias, ciudades, a fulano de tal fue de Acción Popular, No, o estuvo de Acción Popular, el o es de oriente, corazón. el Oriente, por ejemplo, No, es el Oriente, axiopopulista. No, de toda la vida. Es una cosa, sí. De toda la vida, ¿no? Y claro, se ha reavivado ese Exactamente. axiopopulismo, ¿no? Lo que lamentablemente para el APRA, ¿no? Para sus propias huestes, no ha ocurrido. Porque el APRA, con todo, digamos, la experiencia que tiene, quemó muchas de sus naves en el último periodo, ¿no? Sí, No pues. solamente por el desempeño de Alan García, que ya había tenido una derrota significativa histórica, superando apenas 5.5% en la elección de 2016, sino por todo el compromiso que la gente además ubica al APRA en relación a Fuerza Popular, ¿no? Sí. Como responsable de lo que ocurrió, digamos, el periodo No, y la pasado. corrupción también, ¿no? Sí, Claramente. sin duda, todo eso, digamos, Claro. le ha costado. Ahora, En ¿tú cambio, crees que el Acción APRA Popular ha sacado. no pasa la valla? No, yo no diría que no. Yo creo que, por eso te decía, es el partido del riesgo. Ya. De los 6 que teníamos, contigo fuera, Ya. y de los 5, es el partido que uno no Ya, podría o sea, tú asegurar. dices, PPC, vamos Perú, PPC, No, pero si, digamos, en riesgo, pero podría pasar. no, ya, por eso te digo. Ahí tiene 5. Ya, por eso, ya no, ya, no, digo, está claro los que van a la cabeza que van a pasar, pero te digo, de los que están en riesgo y pueden no pasar, el orden, pues tú dices, de esos 5, el último es Solidaridad Nacional. No, el riesgo me refiero a que estando en el Congreso podría quedar fuera, que es el caso del APRA. Ya, de acuerdo. Esos son 5, Ajá. digamos. Yo creo que 3, alrededor de 3 entrarían. Ajá, PPC, ya, Somos Perú, Vamos Perú, en menor medida Solidaridad, y quizá podría Juntos por el Perú. Pero digo, 5 para 2-3. claro. 2-3 Ahora, sillas. Juntos para el Perú ha sido fatal. Total, todos los absoluto, movimientos que han hecho, ¿no? Absoluto. Todos. Absoluto. O sea, es, digamos, cómo cavar una derrota, ¿no? Sí, pues. Cómo cavar Porque el una Frente Amplio también, al margen que uno puede discrepar o no, tiene una lista bien ideológicamente coherente, ¿ah? O sea, yo he estado revisando a alguna gente y además se quieren reafirmar en un tipo de izquierda que es más ecologista, una izquierda post-extractivista. Es decir, tiene un rollo, claro que la gente puede estar o no de acuerdo, pero han hecho una lista pensando en eso, ¿no? Pero además tú haces una encuesta solo de izquierda y dices, de estos partidos, y pones 3, 4, 5. Para empezar, ¿a quiénes conoces? Y te aseguro que la gran mayoría conoce al Frente Amplio y desconoce al resto. Sí, pues. Pues son nombres nuevos, no hay asociación, y dirían, ¿y dónde está, por ejemplo, Verónica Mendoza? Muy pocos, te aseguro, salvo los cenáculos más minoritarios, ¿no? El resto ni siquiera sabría. Sí. Ha sido el peor negocio. No, lo van a castigar duramente. Y Frente Amplio ha escogido bien en provincia también a sus candidatos. También, o sea, claro. Y sabe perfectamente que tiene pues su bastión en algunas zonas y ahí Bueno, va a asegurar. así Yo es. creo que sí va a sacar los 6 tranquilamente en distintas zonas del país. No, el Frente Amplio va, yo creo, a estar Va a pasar. en el Congreso, como Alianza para el Progreso, Acción Popular, Fuerza Popular, ¿no? Como te diría, yo creo que vamos a estar alrededor de 8 partidos, alrededor de, ¿no? Salvo que al final se dé una mayor concentración entre los primeros, con lo que esto se podría reducir. Sí. Pero no creo que exista menos de 6 partidos. Y por lo tanto, la encuesta que vemos, por eso hay que leerla con esto del recálculo y no decir los que están debajo del 5% no entran. No entra, no, hay que recalcular. Ahora, para terminar, Fernando, el presidente de la República, bueno, estaba en 60% de aprobación en noviembre y ha bajado a 56%, es decir, que no baja ya tanto, porque la caída anterior fue de 79 a 60, estoy hablando de la encuesta de Ipsos Apoyo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves al presidente de la República? Todos coincidimos, en que la disolución del Congreso
le permitió tener una aprobación altísima. Incontrastable, ¿no? Incontrastable. Sí. Y todos dijimos que esto era de un mes. Sí. Así siempre es, de un mes. Y por lo tanto tenía que bajar. Está bajando. Sí. ¿Cuánto tiene ahora? 56. Es una buena aprobación, pero si tú lo comparas con septiembre-octubre, sí, indudablemente baja. Pero lo que le debe preocupar más al presidente no es tanto esa aprobación que es importante, sino la desaprobación, sí, pues, que ha crecido de manera sostenida. Sí. Ahora, ¿por qué esta caída y luego, digamos, ya no es tanta? Ajá. Creo por dos razones, porque ese hipo alto era un hipo, repito, circunstancial. Está regresando, digamos, al nivel previo a la disolución un poquito más. Lo segundo, y vas a ver, quizá no se mueva mucho, quizá, en el verano la gente se relaja en términos de opinión pública. De verdad. ¿Y eso qué consecuencia yo tiene? decíamos algo así como la opinión pública estacional. Ajá. Yo decía en algún momento. Y tú ves todos los veranos a los presidentes, se mantienen ahí, flotan. Yeah. En abril, si no han hecho nada, caen, ¿no? Caen. Ya. Pero 56% no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa, no. al contrario. El presidente tiene la oportunidad de sacar provecho. Esta es una oportunidad. Y como toda oportunidad, también la puede perder. Ajá. También la puede perder, ¿no? Ahora, pero el presidente en este momento está en medio de una crítica, yo diría, bastante intensa, a propósito de lo que inclusive ayer veía en Cuarto Poder. Hay una serie de elementos que llaman mucho la atención sobre esta construcción de ese hospital en Moquegua, donde al parecer el señor Edmer Trujillo, pues hizo cosas que la Contraloría ha identificado como irregulares, pero si tú la ves, yo lo vi ayer en Cuarto Poder y la verdad que llama la atención el movimiento que hicieron, casi para favorecer a una empresa. Y eso apunta al presidente, obviamente, es Edmer Trujillo, pero el presidente está defendiendo a su ministro. Pero esto ya incorpora esos elementos, me parece. ¿Por qué no cae más? ¿Por qué eso no, o se va a ver después todavía? Yo creo que pese a lo que al interés que pueda prestar esta noticia, te aseguro que tú le preguntas a la gente no qué sabe. tanto sabe sobre este tema hoy, me refiero, mediados de diciembre, la gente no sabe. Sí, pues. La gente ya no está tan interesada en política. O sea, al no contrario, sabe. el presidente debe estar agradecido porque esto está saliendo en diciembre. Ya. Porque si no, sí, porque de lo contrario sería, digamos, un tema que lo podría afectar más. Sí. Es una suerte, digamos, navideña. O sea, esto que tú llamas esta relación estacional de la gente con la política, da cuenta de que efectivamente un hecho que puede ser muy importante no lo afecta como en otro momento. No. Eso es por un lado. Y por otro lado, tiene que ser algo de un impacto tan amplio que todas las carátulas de los periódicos, para empezar, casi coincidan. Sí. En un hecho, me refiero, ¿no? Como una haz de luz. Y eso no está pasando, ¿no? Eso no está pasando. Sí, y lo otro que quería, para terminar, preguntarte, porque he visto algunos debates que hay ya entre candidatos y le quieren endosar o atribuir al Partido Morado, que va a ser el partido oficialista. A veces he escuchado, vaya, le dice, porque claro, va Gino Costa, va de Belaunde, que sin ser del partido oficialista fueron defensores, digamos, de lo que el gobierno estaba haciendo en su momento antes de la disolución y con la disolución también. Pero los que les imputan ser vizcarristas se defienden y dicen, no somos. Si es un presidente que tiene 56%, no digo que diga sí, nosotros vamos a ser su bancada, pero ¿por qué? ¿Cómo se mueve esa relación con el Ejecutivo de quienes quieren llegar al Congreso y cómo se va a mover una vez que se instale? Es muy difícil que un partido diga, no solamente yo soy oficialista, sino voy a hacer campaña, por dos razones. Uno, a nadie le conviene, en general. Pero tú no sabes si en enero va a caer. Tú no sabes. La popularidad del presidente. O puede haber un escándalo. A nadie le conviene. Además, si no eres de mi partido, imagínate yo hipotecarme a algo que no tengo una relación. Además, porque te sometes al riesgo de que el del gobierno te diga qué partidos no son nuestro partido. Para empezar, ¿no? Sí. Para empezar. Y lo otro, que es muy importante, es que los partidos no es que juntan a todos sus candidatos y le dicen, vamos a seguir una línea A, B, C. Sé que en algunos casos han intentado. Salen de la reunión y hacen su campaña propia.
comienzan a hablar para ofrecer como si fueran candidatos presidenciales. Sí. Entonces, ¿y por qué? Porque la propia lógica del voto preferencial hace que tú te diferencies. Sí, pues. Y yo privilegie mi campaña personal y ofrezca lo que quiera, ¿no? O decir lo que soy o lo que supuestamente voy a hacer, pero en términos personales. Sí, ahora, pero bien deficitaria la propuesta o la oferta cuando, claro, todo se concentra, por ejemplo, en la inmunidad parlamentaria. Parecería que ese es el único tema que la gente va a valorar Cuando vote, habla ¿no? de reforma, se habla de la inmunidad parlamentaria. Siendo muy importante, esto no es lo más importante. Sí, de la pues. reforma. No, claro, es también parte de la demagogia con la que está. La demagogia, moviéndose porque los quieren candidatos. jalar digamos, la vista de la gente, ¿no? Algunos planteando la total, la anulación, en fin. Tú sabes que el año 2016 el APRA hizo campaña para eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ya. Eso no se recuerda. No. Incluso una vez se lo recordé a la gente del APRA. Nunca lo sacaron, por supuesto. Ya. Pero revisen las notas de Ahí la va. campaña del 2016, cómo el APRA hablaba de eliminar la inmunidad parlamentaria. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por tu gracias a visita. Muy amable. Fernando, tú estás conversando con nosotros. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en Una Derecha. No se mueva.